Buenas tardes a todos. Soy Blanca, pertenezco al equipo de la SPEC. Gracias a todos por asistir al webinar Aplicación práctica de la actual normativa de protección de datos, que forma parte de la iniciativa del programa Emprende Digital que tiene la SPEC con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de este webinar es impartir los conocimientos necesarios para evitar errores de la Ley Orgánica de Protección de Datos que puedan derivar en sanciones por parte de la Agencia de Protección de Datos. Os voy a pasar a presentar a Pino Medina, que es la directora de Retos y Emprendimiento del Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes. Buenas Simplemente tardes. darle la bienvenida a todos los participantes en este primer taller en modalidad webinar del programa Futúrate de Emprende Digital con la SPEC, y sobre todo las gracias también a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria por colaborar con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hacer posible la selección de este taller y de este grupo de talleres que conforma el programa Emprende Digital con la comunidad universitaria. Vamos a aprovechar entonces a tope la tarde de este lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pino. Y a continuación presentar a Víctor Orgaz, que es el delegado de protección de datos certificados según esquema de la Agencia Española de Protección de Datos, con más de 15 años de experiencia en adaptación, auditoría y asesoramiento en un cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y nada, Víctor, yo ya te cedo y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es este webinar. Vamos a dar una idea, ¿no?, de cómo es todo el procedimiento de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Un segundo que aquí está. En principio, lo que va a ser este webinar, vamos a ir haciéndolo por fases, y dentro de cada una de las fases pues vamos a estar disponibles para cualquier tipo de duda o cualquier tipo de consulta que pueda haber. Bueno, sin más dilación, vamos a coger y vamos a empezar un poco con lo que es la aplicación práctica de la actual normativa de protección de datos, que, como os he indicado, es para bueno, coger unos conocimientos iniciales de la norma y evitar posibles errores que pueda haber con relación al cumplimiento de la propia normativa. Vamos a estar aproximadamente como unos 90 minutos, va a ser el webinar, y vamos a hacer pues, una serie de paradas, un par de paradas o tres, durante todo el procedimiento, para cualquier tipo de duda o consulta que pueda haber, que me la puedan plantear. Bueno, en primer lugar, vamos a ver cuál es el origen de la norma. Realmente la normativa de protección de datos es una norma que viene avalada tanto por la Constitución de cada uno de los participantes de la Unión Europea, ¿no? Cada uno de los países de la Unión Europea tiene su propia normativa de protección de datos. En el caso de España, la normativa de protección de datos se remonta ya al año 92, aunque ha habido diferentes evoluciones. Y hemos llegado ya a un punto de convergencia dentro de toda lo que es la Unión Europea, que ha sido la última reglamentación, ya sea el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es de lo que hemos oído hablar todos durante estos 2 últimos años, y la actual Ley de Protección de Datos, que es la Ley 3/2018, que es la Ley de Protección de Datos personales y garantía de derechos digitales, ¿no? No solamente abarca lo que es la protección de los datos de carácter personal, sino que también abarca pues, una serie de garantías y una serie de derechos que se tienen que prestar a los ciudadanos de cada uno de los países para salvaguardar su intimidad en determinados aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo del origen y la importancia de la protección de datos y la privacidad en este caso, ¿no?, y en el ámbito europeo, ¿no?, en la actual normativa?
Como he comentado antes, proteger la privacidad de todos los ciudadanos de cada uno de los países, y la convergencia de esta norma ya indica que realmente la privacidad afecta o pretende garantizar la privacidad de todos los ciudadanos que residan dentro de la Unión Europea. Esta norma es de obligado cumplimiento para todas las entidades extranjeras que vayan a prestar algún tipo de servicio y puedan hacer algún tipo de tratamiento de datos de carácter personal de ciudadanos residentes dentro de la Unión Europea. No tienen por qué ser nacidos, no tienen por qué ser europeos, sino un ciudadano extranjero que resida dentro de la Unión Europea también está amparado en ese paraguas, ¿no? ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que realmente es una norma de ámbito global. Una empresa que pretenda vender algún tipo de producto a un ciudadano europeo dentro de la Unión Europea, ¿no? Nos vamos a encontrar con que está obligada a cumplir con la normativa de protección de datos. Un caso conocido, ¿no?, de los que podemos conocer así de cerca, pues es lo que ocurre con Amazon, lo que puede ocurrir con IBM, lo que puede ocurrir con Google o con cualquier prestador de servicios que esté prestando servicios dentro de lo que es la Unión Europea. Da igual el país en el que se encuentre la entidad, siempre y cuando preste servicios y recabe datos. Cuando hablamos de prestar servicios a ciudadanos dentro de la Unión Europea y trate datos de carácter personal de esos ciudadanos, están obligados a cumplir con la normativa de protección, están obligados a cumplir la normativa de protección de datos. Por otro lado, también lo que se ha pretendido con la actual normativa es establecer unos criterios unificados de actuación. Hasta la fecha, todos los criterios, cada país tenía unos diferentes criterios, ya sea a nivel de sanciones, a nivel de vulneraciones de la norma. Había determinadas vulneraciones que se podían establecer, que eran vulneración de la normativa en España, por ejemplo, pero que en Alemania eso no se consideraba una vulneración de la norma. Entonces, el reglamento europeo, una de las finalidades que ha tenido, una de varias, ha sido establecer los criterios unificados de actuación. La misma vulneración de la norma ocurre cuando se hace una mala actuación con un ciudadano que ocurre en España, o un ciudadano alemán, o con un ciudadano francés, o con un ciudadano italiano. ¿Vale? Se han unificado todos los criterios con el fin de unificar cualquier tipo de problemática que exista con la propia vulneración de la norma, independientemente del país en el que ocurra, o el ciudadano europeo al que le ocurra, todas estén amparados bajo el mismo paraguas. Cooperación entre países. También el reglamento europeo, una de las bases que tiene es, aparte de que la legislación sea única, se trabaja para que la norma sea unificada y que todas las agencias de protección de datos de cada uno de los países, cada país de la Unión Europea tiene su propia Agencia Nacional de Protección de Datos, cooperen entre sí. ¿Eso qué es la ventaja que nos da? Pues, por ejemplo, si nosotros nos sentimos que nos han vulnerado nuestro derecho de protección de datos en Madrid, o en España, o aquí en Canarias, nosotros podemos reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, y la Agencia Española de Protección de Datos remitirá ese informe o esa solicitud o esa reclamación a la Agencia Nacional de cada uno de los países, con el fin de que se inicie el procedimiento sancionador y que se restituyan los derechos que hayan podido ser vulnerados. Y un último punto que se recoge dentro de la que es la propia normativa también, es que los ciudadanos ya en la nueva normativa podemos reclamar daños, podemos ir por la vía civil o por la vía penal una vez que han vulnerado nuestros derechos sobre protección de datos, y tenemos derecho a una indemnización. Las indemnizaciones no son altas, todavía es algo que está muy en pañales, ¿no? Y todavía no ha habido una gran cantidad de reclamaciones en ese sentido, y todavía no están unificados los criterios, porque ahí sí que entra ya los juzgados nacionales de cada uno de los países, ¿vale? Pero es un paso adelante con el fin de pues hacer valer los derechos y resarcir los posibles daños que haya podido haber en caso de vulneración de la propia norma.
Lo que hemos estado hablando es a nivel europeo, estamos hablando de la normativa a nivel europeo y cuál es el origen y cuál es el motivo por el cual se ha creado. ¿Vale? En España, las normativas que nos afectan, hay diferentes normativas, pero las principales normativas de las cuales podemos hablar son, lógicamente, la LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Personales, que es la actual normativa nacional, que es la que está en vigor y la que ha dado validez y total ejecución al RGPD, al famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos es el que dicta cómo se deben de realizar todos los procedimientos con relación a la recogida y el tratamiento de datos. La LOPD GDD lo que nos sirve es para transponer o para habilitar todos los requerimientos del propio reglamento a la legislación española. Cada uno de los países europeos ha tenido que coger y adaptar su legislación o hacer validar el reglamento, porque el reglamento es un documento paneuropeo, para que sea válido dentro de cada uno de los territorios, simplemente por la naturaleza que tenemos dentro de cada uno de los países, que cada uno tenemos nuestra propia legislación. Por lo tanto, la LOPD-GDD es la que bueno, pues nos ha aplicado la reglamentación a nivel nacional, e incluso ha añadido alguna serie de aspectos que el Reglamento Europeo de Protección de Datos no incorporaba, ¿no? Como el derecho a la desconexión, alguna serie de aspectos que vamos a ver un poquito más adelante. Y después, por último, tenemos una tercera normativa, que es la LSSI-CE, la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información, que es la normativa que rige todo el tema de los servicios, sobre todo de páginas web y proveedores de servicios de página web de telecomunicaciones, ¿vale? Esa normativa realmente es complementaria. En algunos casos incluso hasta sirve de comodín para algunas cosas que no están contempladas o que existe una cierta prohibición con relación a poder realizar ciertas tareas con los datos de carácter personal de las personas. Y la LSSI-CE, la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que es la Ley 34/2002, nos va a permitir, digamos, hacer determinadas operaciones y es complementaria a la LOPD, podemos decir, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los tres pilares básicos. Cuando trabajemos a nivel de comunicaciones electrónicas, es imprescindible que se actúe con las tres normativas, cuando se crea una página web, cuando se utilizan formularios a nivel web, cuando se publican cosas en Internet, ¿no? En nuestra propia página web, ya sea empresarial o personal, sobre todo empresarial, cuando se utiliza por motivos profesionales. La Ley de los Servicios de la Sociedad de Información es básica para cumplir la normativa. Y después ya, si vamos a utilizar formularios de recogida de datos, algún tipo de información que vayamos a tratar con datos recogidos a través de esa página web, lógicamente utilizaremos la LOPD y el reglamento, el RGPD, para poder hacer la recogida y el tratamiento de datos. De aquí en adelante ya no vamos a estar refiriendo a la LOPD, al RGPD y a la LSSI en toda la exposición que vamos a seguir haciendo, ¿vale? Como comentaba anteriormente, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el RGPD, y la ley española que le habilita, ¿no? Está regulado y está controlado por un organismo, ¿no? Antiguamente, en la antigua normativa, cuando recordaremos que antes de la entrada en vigor de la actual normativa siempre se hablaba de la LOPD o de la Ley 15/99 de protección de datos, nos encontrábamos con que, bueno, pues había un organismo europeo que regulaba y que indicaba cómo se tenían que realizar una serie de procedimientos y cómo cada una de las agencias europeas de protección de datos que ya en ese momento existían debían de interpretar las posibles vulneraciones o cómo se debían de interpretar ciertas partes de la normativa, ¿no? Ese organismo, que era el GT29, el grupo de trabajo GT29, era el que pues, emitía informes, dictámenes y tenía una serie de potestades, ¿no? con relación a cómo se debería de cumplir
la normativa de protección de datos en cada uno de los países, pero lógicamente con muchas limitaciones. Con motivo de la entrada en vigor de esta normativa, del Reglamento Europeo y de la actual normativa, la LOPD, el grupo de trabajo, el GT29, pasó a denominarse Comité Europeo de Protección de Datos. Es un organismo con naturaleza jurídica propia, es totalmente independiente, cuya función es la aplicación coherente de todas las normas de protección de datos dentro de la Unión Europea, ¿vale? Y, lógicamente, promueve la cooperación entre las autoridades de protección de datos de la Unión Europea. Es un poco lo que he estado comentando antes en la anterior diapositiva, hace 2 diapositivas, ¿no? Que la actual normativa de protección de datos lo que pretende es que exista una aplicación coherente dentro de la Unión Europea, se han unificado criterios, ¿vale? Y, lógicamente, debe de haber cooperación entre todas las autoridades de protección de datos de la Unión Europea. Es uno de los pilares básicos de la norma, ¿no? Estamos hacia una atomización, podemos decir, legislativo dentro de la Unión Europea, y este organismo, ¿no?, que es el Comité Europeo de Protección de Datos, pues es el elemento central dentro de lo que es la normativa de protección de datos, en la cual todos los países tienen que tener el referente cómo deben de actuar con relación a la normativa que se aplica a nivel de protección de datos en cada uno de los países, ¿vale? Entre sus funciones tiene asignada la de fomentar la aplicación coherente del reglamento, asesorar a la Comisión sobre el nivel de protección de datos en terceros países. En este caso nos estamos refiriendo a cuando haya terceros países que soliciten tener un nivel de protección adecuado a nivel de protección de datos, por ejemplo, para que se les pueda habilitar el tener datos de carácter personal de ciudadanos europeos. Se da en determinados casos en los cuales muchos países a muchos países no se les puede comunicar datos porque no tienen un nivel de protección adecuado según la legislación europea de protección de datos. O sea, sus infraestructuras y legislación no cumplen con los requisitos mínimos a nivel de protección de datos de carácter personal o datos personales de cualquier ciudadano. Entonces, esas comunicaciones de datos a esos terceros países, podemos hablar de numerosos países fuera de la Unión Europea, ¿no? Cualquier, pues, no sé, mismamente Sudáfrica o mismamente Madagascar o cualquier país que podemos decir que no entra dentro de los niveles de protección adecuados, esos países tienen que pedir autorización, ¿no? Y digamos que tienen que como homologarse para poder tener un nivel de protección adecuado y, por ejemplo, poder hacer tratamiento de datos de personas en su territorio, por ejemplo, para la prestación de servicios subcontratados. Vamos a poner que Telefónica de España quiere poner su call center en un país extranjero, ¿no? Pues ese país extranjero, si va a haber una copia, si van a trabajar con datos de carácter personal de ciudadanos de España, porque estamos hablando de la compañía Telefónica, pues lógicamente tiene que cumplir con un nivel de protección adecuado, si no, no podría prestar el servicio en aquel país, ¿vale? Pues entonces la comisión precisamente lo que asesora es sobre el nivel de protección de datos en los terceros países, ¿vale? U organizaciones, y fomentar la operación entre, como hemos comentado antes, entre las autoridades nacionales de protección de datos dentro de la Unión Europea. Ya entrando más en materia, podemos ver algunas definiciones de lo que es un dato de carácter personal. La definición de dato personal es muy clara y muy explícita, ¿vale? Un dato personal es toda información relativa a una persona identificada o identificable. El interesado se considera la persona física identificable a toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente. La normativa de protección de datos no indica que nosotros tengamos que identificar explícitamente a una persona, que tengamos su nombre y apellido, su número de DNI y su dirección para que sea considerado dato de carácter personal. También indica que una persona que sea identificable sin un esfuerzo desproporcionado, que ahí entramos en una valoración subjetiva, también sería un dato de carácter personal, ¿vale?
Entonces, se considera persona física identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, uno de identificación en línea o uno o varios elementos propios de la entidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. ¿Vale? O sea, no solamente un dato de carácter personal es el nombre y apellidos, sino que hay una serie de elementos, una serie de informaciones que nos puede identificar de forma inequívoca a esa persona. Volvemos a lo que he comentado anteriormente. Se puede determinar la identidad de una persona de forma directa o indirecta. El decir que una persona es Juanito García con número de DNI X y dirección de correo electrónico X, eso sería una identificación, un dato de carácter personal que se identifica de forma directa, ¿vale? Un simple dato, por ejemplo, que podríamos decir una matrícula de un vehículo que esté vinculado a una determinada persona, o bien una imagen, una fotografía, también se podría decir que es una forma de determinar de forma indirectamente a la persona, ¿vale? Y también sería considerado dato de carácter personal. Hay elementos dentro de lo que es el dato de carácter personal que no nos identifican directamente, una dirección IP de un ordenador, cuando navegamos en Internet, una matrícula de un vehículo. Hay numerosos aspectos que no es considerado dato de carácter personal per se, pero que sí sería considerado dato de carácter personal. Siempre volvemos a lo mismo, siempre que no exija un esfuerzo desproporcionado para poder ser identificada esa persona, ¿no? Esa identificación, ese apartado de definir un esfuerzo desproporcionado es también subjetivo. Ya depende muchas veces en base a valoraciones subjetivas de la el propio organismo regulador, que es la propia Agencia Española de Protección de Datos. Los datos de carácter de salud, obviamente, son datos de carácter personal, ¿vale? Nos referimos a los datos de una persona de la salud físico-mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre su estado de salud. Por ejemplo, la temperatura. Esto lo he puesto entre paréntesis, lo vamos a ver luego al final de la presentación, en el cual vamos a poder ver cómo lo que se está haciendo en algunas entidades por parte de la toma de temperaturas con termómetros. Bueno, pues sería una recogida de un dato de carácter personal y que en principio la Agencia de Protección de Datos está diciendo que se espere a la resolución del organismo competente porque no está legitimada la recogida de ese tipo de información a las personas. Ni siquiera en el caso de que la autorice expresamente, porque la propia Agencia de Protección de Datos indica en su circular, en su comunicado, de que se obliga a la toma de temperatura con motivo de poder acceder a un determinado local, lo cual no sería un consentimiento libre y específico con relación a la finalidad para el cual se recaba el dato. Y por último, una vez que se manejan todos los datos, que sabemos lo que es un dato de carácter personal o un dato personal, lo que es un tratamiento, ¿no? Una vez que nosotros tenemos los datos personales, la información, pues ¿qué es un tratamiento? Son las operaciones que se realizan con esos datos, ¿no? Cualquier operación o conjunto de operaciones realizados sobre los datos personales o conjunto de datos, ya sea por procedimientos automatizados o no, tales como la recogida, el registro, la organización de datos, estructuración, conservación, adaptación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, etcétera, etcétera, ¿no? Difusión o cualquier forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación al tratamiento, que es el bloqueo, hay una forma de bloqueo, supresión o destrucción. ¿Vale? Estos serían ya las definiciones que se aplican actualmente a lo que son datos de carácter personal, ¿no? Ahondando un poco más ya en lo que son las definiciones, un afectado interesado sería las personas físicas. Hay que tener en cuenta que la persona física, el titular de los datos, es realmente, o sea, cada uno de nosotros somos el responsable o el titular del dato. Nosotros cuando entregamos el dato a una empresa no estamos regalando el dato, sino que realmente le prestamos el dato nuestro para que pueda hacer un tratamiento de esa información.
Entonces nosotros siempre seremos el afectado, el interesado, pero nosotros siempre somos el titular del dato. Hay un error generalizado que se piensa que el dato personal, cuando se lo entregamos a una empresa, esa empresa es la dueña de ese dato. Y no es el dueño de ese dato. Simplemente se le ha permitido que lo utilice para unas determinadas finalidades. Pero solamente puede utilizarla para las finalidades en las cuales nosotros la hayamos indicado para las cuales las puede utilizar. Bajo ningún concepto, ninguna empresa puede utilizar una información para una finalidad diferente para la cual nosotros hubiéramos prestado el consentimiento. Por ejemplo, si nosotros nos preguntan si autorizamos a la utilización de esos datos de carácter personal o esos datos personales para enviarnos publicidad y nosotros decimos que no autorizamos, esa entidad nunca va a poder utilizar esos datos para enviarnos información porque no hemos dado nuestro consentimiento explícito. Hay que tener en cuenta que la actual normativa de protección de datos es mucho más restrictiva que la anterior y cualquier tipo de consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser una clara acción afirmativa y tiene que ser una voluntad libre del interesado. ¿Vale? No sirven, desde ya la entrada en vigor de la actual normativa, ya desde hace tiempo, la posibilidad de coger y hacer casillas premarcadas u obligar para una determinada, para prestar un determinado servicio que nosotros podemos, o que nuestro dato pueda ser utilizado para una determinada finalidad. Por ejemplo, ahora mismo un banco no podemos firmar un contrato específico para abrir una cuenta corriente y que el banco nos obligue a enviarnos información, a ceder sus datos a una compañía de seguros y que esa compañía de seguros nos facilite información sobre los seguros que comercializa esa entidad que es colaboradora del banco. Eso está expresamente prohibido. Todos esos tipos de consentimientos tienen que ser libres, inequívocos y específicos. Y siempre nos tienen que dar la opción de poder revocarlos en cualquier momento. Eso es con relación a los datos del afectado interesado. Hay que tener en cuenta que siempre que el responsable, el titular del dato siempre va a ser la persona a la cual nos estamos refiriendo. Responsable del fichero del tratamiento es la empresa, ¿vale? Es la empresa o la entidad, la persona física o jurídica, que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. ¿Vale? Una vez que ha cogido y se tienen los datos, quien utiliza esos datos y decide la finalidad de esos datos, lógicamente con el consentimiento del afectado, lógicamente pues será el que es el responsable del fichero de tratamiento. Encargado del tratamiento. Esto es una tercera figura que está dentro de protección de datos, dentro de la normativa de protección de datos, que es la entidad, es una entidad externa que trata los datos por cuenta del responsable del tratamiento, por cuenta de la anterior figura. Por ejemplo, si nosotros tenemos una página web y dentro de esa página web las personas rellenan un formulario y ese formulario se queda almacenado dentro del servidor de la página web, ¿vale? Esa figura, la empresa donde se encuentra alojado la página web, sería un encargado del tratamiento. También es un encargado del tratamiento, por ejemplo, un asesor laboral que realiza y elabora las nóminas de los trabajadores de una determinada empresa y que no es personal que está dentro de la plantilla de la empresa. O sea, no es un empleado de la empresa que se encarga de realizar las nóminas de los trabajadores, sino una asesoría externa. Esos son encargados del tratamiento. Cualquier entidad externa que se encarga de realizar una tarea por número y cuenta del responsable es un encargado del tratamiento. ¿Responsable de seguridad? Pues bueno, el responsable del tratamiento, del fichero tratamiento, tiene obligado a aplicar una serie de medidas de seguridad, ¿vale? Esas medidas de seguridad son para salvaguardar la integridad y la disponibilidad de los datos. Pues esa figura es el responsable de seguridad, la persona que se encarga de que estén implantadas y coordinadas todas las medidas de seguridad necesarias para que no haya ninguna fuga de información, ni tampoco haya indisponibilidad de la información, ni pérdida de la información. Usuario del fichero tratamiento, ¿vale? Un empleado sería un usuario de un fichero o de tratamiento, quien accede a tratar los datos, accede a la información que tiene la empresa para el tratamiento de datos. Es una figura
que también se da la misma figura en el encargado del tratamiento. La diferencia que hay es que el usuario del fichero de tratamiento es dentro de la plantilla de la propia empresa y el encargado del tratamiento no es plantilla de la propia empresa. O sea, es una asesoría externa, un autónomo que colabora, etcétera, etcétera. Cesión o comunicación de datos es toda revelación de datos realizada a una persona diferente del interesado. Por ejemplo, una cesión o comunicación de datos sería la información que facilita la empresa a la Seguridad Social o a la agencia tributaria cuando confecciona las nóminas, que es obligatorio por ley poder comunicarlas, o cualquier otro tipo de revelación de información nuestra a un tercero que, lógicamente, o bien tiene que tener el consentimiento del afectado o bien tiene que estar amparado por una norma de rango de ley. Procedimiento de disociación es el tratamiento de datos personales, de modo que la información que se tiene nunca puede asociarse a una persona identificada o identificable. Ese procedimiento se utiliza sobre todo cuando se van a enviar datos entre diferentes entidades, y lo que pretende evitarse con este procedimiento es que los datos, en caso de ser interceptados por el camino por alguna entidad, o se extravían esos datos durante el camino, nadie pueda saber qué información era la que estábamos tratando. Por lo tanto, no existiría una vulneración de datos, una vulneración de la normativa de protección de datos de los afectados, ¿no? En caso de que, por ejemplo, hiciéramos un sistema de disociación de datos y se generaran dos ficheros y un fichero durante el transporte se extraviara y alguien cediera esa información, lógicamente no habría ningún tipo de vulneración de la normativa, puesto que nadie ha podido acceder o nadie va a poder acceder a esos datos, y en caso de que acceda tampoco va a poder reconstruir la información. Por lo tanto, es imposible la posible vulneración de la norma. Y por último, el contacto empresarial. Cuando hemos estado hablando antes de un dato de la primera definición de lo que es afectado e interesado, es que la persona física, hay un apartado específico dentro de la propia Ley 3/2018 que habla de lo que es el contacto empresarial, ¿no? Que se refiere a toda persona que trabaja en la empresa y sirve de contacto para dicha empresa, ¿vale? Siempre y cuando nos refiramos a los datos de nombre y apellidos, la función, nombre de la empresa, dirección postal o electrónica, teléfono, número de fax profesionales, podríamos tratar esos datos sin consentimiento del afectado, basándonos en el interés legítimo, ¿vale? Eso es una excepción, es un artículo específico que tiene la Ley 3/2018 en su artículo 19, que son los datos de empresarios liberales y contactos profesionales, ¿vale? Muy importante, hay que tener en cuenta que en el momento, este tipo de datos siempre nos estamos refiriendo básicamente a los datos que se encuentran en una tarjeta de visita, ¿vale? Ya en el momento en el que tengamos un DNI o el domicilio particular, se puede dar el caso, por ejemplo, con los autónomos, que coincida el domicilio particular con el domicilio profesional. Si el domicilio particular con el domicilio profesional es el mismo y nos estamos refiriendo a sus datos a nivel profesional, no habría ningún tipo de problema. Ahora bien, si vamos a tener los datos como su domicilio particular o vamos a tener su número de DNI, en ese caso sí que haría falta el consentimiento del afectado para poder proceder a la recogida y al tratamiento de datos. Ya no nos basaríamos en el interés legítimo, ¿vale? Que es en lo que indica el artículo 19 de la Ley 3/2018, que nos podemos basar con relación a los datos de los contactos que podamos tener a nivel de tarjeta de visita. Si tenemos algún tipo de dato más a los que nos estamos refiriendo, siempre será necesario el consentimiento del afectado o informarle al afectado que hemos recogido sus datos, ese tipo de datos, y cuál es la finalidad para que en cualquier momento el afectado pueda coger y pueda oponerse al tratamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿quién está obligado al cumplimiento de esta ley? Que al final es la finalidad de la norma. Pues realmente podemos decir que prácticamente el 100% de las empresas y profesionales, tanto públicos como privados, están obligados a cumplir la normativa. Son todas las empresas, tanto públicas como privadas, que en el desarrollo de su actividad traten datos personales, tanto en soporte informático o automatizado, de cualquier índole, ya sea a través de tablet, ya sea a través de un teléfono móvil, ya sea a través de un ordenador, ya sea a través de cualquier dispositivo electrónico actual o que pueda haber en el futuro, como en formato papel. Formato papel es desde el año 2007, ¿vale? Tanto automatizados como en formato papel. La anterior normativa
no indicaba nada realmente con relación a los tratamientos en formato papel. La normativa española de protección de datos data la primera normativa del año 92 y se refería exclusivamente a los tratamientos automatizados de datos. ¿Vale? Entonces, como comentaba, tanto en soporte informático como en formato papel, y esto es así desde el año 2007, aunque solamente tenga datos en formato papel. También tiene la obligación de cumplir con la normativa. O sea, realmente desde el año 2007, todas las empresas ya tengan datos solamente en formato papel, que cada vez hay menos, yo creo que no tiene que quedar ya prácticamente ninguna, como las que traten datos de carácter personal o datos personales, de forma automatizada, ¿no? A través de sistemas informáticos, tienen obligación de cumplir con la normativa. ¿Vale? No sé si hay alguna duda ahora mismo con relación a lo que estamos viendo, o seguimos hacia adelante. No hay ninguna duda en este momento, Víctor, en el chat. Si quieres, continuamos con la exposición y al final resolvemos si hay alguna consulta, ¿te parece? Perfecto, sin ningún problema. Gracias. Seguimos. Bueno, a ver, vamos a seguir por aquí. Base legal para el tratamiento. Siempre que vayamos a realizar un tratamiento de datos de carácter personal o de datos personales, ¿vale? Siempre tiene que haber una base legal. Nosotros no podemos hacer un tratamiento de datos sin tener una base legal de algún tipo, ¿vale? La base legal es el elemento principal del tratamiento de datos personales, ¿no? Y siempre que vayamos a hacer una recogida y un tratamiento de datos, tenemos que estar amparados en esa base legal. Los tratamientos de datos pueden fundamentarse en varios apartados. Consentimiento es lo habitual, ¿vale? Los consentimientos es la entrega de un formulario a la persona y que la persona te firme el formulario o que sea debidamente informada por algún tipo de medio, de forma que nosotros hayamos recabado el consentimiento y podemos hacer el tratamiento de datos y hayamos informado debidamente al afectado sobre cuál es el motivo de la recogida de datos y de la finalidad. Muy importante, los consentimientos en lo que son las empresas, cuando nosotros recabamos el dato para una determinada finalidad, por medio de consentimiento, solamente lo podemos utilizar para ese consentimiento. O para esa finalidad. No podemos utilizarlo para una finalidad totalmente diferente o una finalidad que no se ajuste a lo que se indicó inicialmente. Otro motivo para el tratamiento de datos es en la relación contractual. Nosotros firmamos un contrato laboral o firmamos un contrato de colaboración de cualquier tipo y, lógicamente, nos fundamentamos en la relación contractual que nos vincula para poder hacer el tratamiento de datos. Si no, no podríamos. Igual que nos basamos en la relación contractual y en algún otro aspecto, pero bueno, básicamente en la relación contractual para hacer el tratamiento de datos y la comunicación de datos a diferentes organismos con los trabajadores que tengamos dentro de la empresa. También existe otra fundamentación por medio de la cual podemos coger y hacer una recogida y tratamiento de datos, que es la obligación legal para el responsable. Hay determinados casos en los cuales el responsable tiene obligación legal de realizar ese tratamiento de datos o esa comunicación, ¿vale? Puede ser por varias razones, ¿no? Por ejemplo, lo que es la obligación legal de cumplimiento de una prestación de un determinado servicio hacia alguien y que nos obliga a la comunicación de datos de ese particular hacia un tercero. Por ejemplo, dentro de una agencia de viajes, nosotros prestamos el consentimiento para que la agencia de viajes recoja y trate nuestros datos porque hay una relación realmente contractual, ¿no? Podemos dar el consentimiento, pero hay una relación contractual, ¿vale? Pero después resulta que nosotros contratamos un viaje y esa agencia de viajes tiene que enviar esos datos a la compañía aérea porque si no, lógicamente, no podríamos volar con la compañía aérea, no podríamos ejercitar el viaje que hemos contratado, ¿no? Ahí entramos dentro de lo que es la obligación legal del responsable que para la prestación del servicio hacia el cliente, de lo que le ha encomendado, puede comunicar esos datos a un tercero y ese tercero puede realizar un tratamiento de datos, ¿de acuerdo? Entra dentro de lo que es la propia relación contractual y la obligación legal del responsable para poder realizar ese tratamiento. Igual
también puede existir la obligación legal de la comunicación de datos de una determinada persona con relación a una determinada circunstancia que tiene hacia un tercero. Por ejemplo, algo que es muy conocido actualmente, que es la PBC, la Prevención de Blanqueo de Capitales, que a las entidades les obliga a comunicar los datos de sus clientes, ¿no? Sobre todo las asesorías o cualquier entidad obligada al cumplimiento de la normativa en cuanto detecta cualquier tipo de información que pudiera sospecharse de que vulnerara la normativa de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? de que fuera obligatoria la notificación al organismo regulador, pues vendría por obligación legal, ¿vale? a la comunicación de esos datos. Otro elemento son los intereses vitales del interesado o de otras personas. Esto realmente es en el momento en el que haya cualquier tipo de problema vital o interés vital para el afectado, por ejemplo, que hay un accidente y es necesario acceder a su ficha médica, ¿no? Y hay una persona que es residente en Barcelona, ¿no? Y está aquí en Las Palmas y tiene un accidente y, lógicamente, el Servicio Canario de Salud no tiene su expediente completo, ¿no? Pues puede solicitar el expediente al Servicio Catalán de Salud y solicitar que le remitan todo el expediente médico y entra dentro de lo que es el interés vital del interesado para poder realizar la recogida y tratamiento de datos personales de él. Interés público o ejercicio de poderes públicos. Aquí nos estamos refiriendo a los organismos públicos, por ejemplo, lo que es el padrón municipal, los datos del padrón municipal o los datos de los juzgados que puedan tener los juzgados o los datos que pueda tener la Dirección General de Tráfico, de sanciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de interés público o ejercicio de los poderes públicos. O bien, intereses legítimos que prevalecen del responsable o de terceros a los que se comunican los datos. Un interés legítimo, como he comentado antes, es, por ejemplo, cuando alguien nos entrega una tarjeta de visita, en esa tarjeta de visita hay un dato de carácter personal o un dato personal, y el artículo 19 de la Ley 3018 dice que nos podemos basar en el interés legítimo, ¿vale? Para poder coger y poder tener y tratar esos datos personales dentro de nuestra entidad, ¿vale? Estos son los apartados o la base legal para el tratamiento de todas las bases legales que podemos tener para la recogida y tratamiento, sobre todo el tratamiento y la conservación de los datos personales de los usuarios, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener los datos? Como he comentado antes, básicamente nos basamos en el consentimiento. Las entidades privadas nos vamos a basar siempre, normalmente, en el consentimiento, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues se solicita el consentimiento por parte al propio interesado en el momento de los que tenemos los datos. Existe una opción en la cual sí podemos obtener los datos, pero no del interesado, sino por parte de un tercero, ¿vale? Si obtenemos los datos de un tercero, se debe informar al interesado en el plazo máximo de un mes, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar de que alguien nos da nuestros datos a una tercera entidad y nos suscribe a una plataforma determinada, ¿vale? Y con nuestros datos. Bueno, pues esa plataforma determinada tendrá que informar previamente, aunque normalmente no lo suelen hacer, de que han sido los datos recogidos por tal persona y los datos han sido recogidos de una determinada persona y que se le informa por si acaso quiere ejercer el derecho de oposición. Es algo parecido a que cuando se compra un paquete por e-commerce, por cualquier plataforma de comercio electrónico, te viene con una etiqueta y pone disfruta de tu regalo, muchas felicidades de parte de la persona que sea, ¿no? Pues sería algo parecido. El plazo máximo para informar al interesado de que se han recogido sus datos y que se va a proceder el tratamiento es de un mes, de 30 días. ¿Vale? La forma de informar, como hemos comentado anteriormente, los datos se obtienen del propio interesado, ¿vale? Siempre se tienen que pedir en el momento de la recogida de datos. ¿Y cómo se puede informar? Bien o bien, a través de un formulario de papel, habitualmente, a través de un formulario web, dentro de una propia página web. En todas las páginas web, ahora mismo que entramos, si están adaptadas a la normativa actual de protección de datos, tienen dentro del formulario un checkbox normalmente que se tiene que marcar, indica acepto la política de privacidad y protección de datos, y si no está marcado ese checkbox no permite enviar el formulario, ¿vale? Eso sería a través del formulario web. Entrevista telefónica, también pueden ser pedidos los datos a través de entrevista telefónica.
Lógicamente, en las entrevistas telefónicas, en el deber de información, en todos los deberes de información, la agencia va a pedir que, en caso de discrepancia, se acredite que realmente se ha cumplido con el deber de información. Este elemento es muy importante, ¿vale? Nosotros no podemos decir que hemos cumplido con el deber de información porque sí. Entonces, si se realiza a través de una entrevista telefónica, lo habitual es grabar la entrevista telefónica. Y si se graba la entrevista telefónica, lógicamente hay que informar previamente de que se va a grabar esa entrevista. Eso no lo encontramos en muchas ocasiones cuando nosotros llamamos a nuestro banco por teléfono, a la central del banco, cuando llamamos a compañía telefónica o a cualquier otra entidad grande, ¿no? que trabajan con operadores, compañías de seguros, y nos indican que la conversación va a ser grabada y nos informan de nuestros derechos. ¿De acuerdo? El registro de aplicaciones móviles, algo que nadie suele mirar, pero todas las aplicaciones móviles, cuando nosotros entramos dentro de una aplicación móvil, pues cuando la vamos a instalar nos indica dónde va a acceder y qué tipo de información va a recabar sobre nosotros, ¿no? Normalmente no lo vemos, pero es obligatorio incorporarlo en todas las páginas de descarga de aplicaciones, siempre y cuando sean pues, un Google Play o la Apple Store o cualquier tipo de proveedor de aplicaciones homologado. Y dentro de esa instalación pues se indica todo lo relativo a cumplimiento y el deber de información de la normativa de protección de datos. También se pueden utilizar antiguos sistemas, correo postal, correo electrónico, etcétera. Hay varios motivos. Importante, hay un elemento que la Agencia de Protección de Datos dice que es extremadamente intrusivo y que no se debe de utilizar habitualmente para informar, vamos, no se debe utilizar nunca para informar, por lo menos de momento, hasta que cambien de criterio. Yo supongo que cambiarán de criterio no en un futuro lejano, que es la utilización de sistemas de comunicación de mensajería para informar de algo sin haber sido previamente autorizados. Estamos hablando de sistemas de mensajería tipo WhatsApp. La Agencia de Protección de Datos considera que el WhatsApp es algo extremadamente intrusivo y que no se debe de utilizar ni para el envío de publicidad ni para el envío de comunicaciones. Si bien ya existe algún tipo de resolución en el cual se avala que dentro de una relación contractual sí se haya utilizado el WhatsApp y que se permita la utilización del WhatsApp para determinadas comunicaciones comerciales. Quiero recordar que fue con relación a una compañía de teléfonos, ¿no? que envió un mensaje de WhatsApp para hacer la instalación, no recuerdo bien si fue para hacer una instalación o para hacer una reparación de una línea telefónica, ¿no? Y se reconoció como un elemento válido como medio de comunicación. Pero habitualmente, y hasta que la agencia no indique lo contrario, parece ser que no les gusta demasiado que se utilice el WhatsApp para comunicaciones comerciales ni como elemento de comunicación del derecho de información. Indica que se debe utilizar el SMS, aunque desde mi criterio es un elemento muchísimo más intrusivo porque no se puede bloquear. Y bueno, pues son criterios que hay por parte de la inspección o parte del organismo y lógicamente hay que respetar, simplemente que se tenga en cuenta eso, que en principio la herramienta tipo WhatsApp para el envío de comunicaciones comerciales debe de evitarse la utilización, ¿vale? Y ahora entramos en los derechos que asisten a cada persona con relación al tratamiento de sus datos personales. Anteriormente tendríamos los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, y han sido ampliados, ¿vale? Actualmente es acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición. La limitación al tratamiento y la portabilidad son novedades, además muy interesantes porque añaden nuevos derechos hacia las personas. El derecho de acceso simplemente nos estamos refiriendo a que nos informen sobre qué tipo de datos tienen sobre nosotros, qué tipo de tratamientos han hecho y si ha habido algún tipo de comunicación de datos hacia un tercero. Y bueno, que nos informen, básicamente que nos informen de todo lo que ha ocurrido con nuestros datos personales dentro de esa entidad, ¿vale? Todos los derechos son derechos personalísimos y son necesarios ser ejercidos por parte del titular del dato, del afectado, y tiene que adjuntar siempre un documento identificativo para que el responsable del tratamiento pueda coger y pueda acreditar la identidad. ¿Vale? Es un elemento que es extremadamente personal, ¿vale? Para ejercitarlo.
Y por otro lado, es un elemento en el que siempre, en todos los casos, independientemente de que sea una respuesta afirmativa o sea una respuesta negativa, es obligatorio contestar. Y siempre hay que contestar y acreditar y poder acreditar ante la Agencia de Protección de Datos que se ha contestado en tiempo y forma y poder acreditarlo, ya sea por medio de una carta certificada, ya sea por correo electrónico, si el afectado pidió la información por correo electrónico, se puede contestar por correo electrónico, hay diferentes formas de contestar, pero siempre se debe de conservar esa información porque en caso de que haya algún tipo de discrepancia, la agencia va a pedir cómo hemos actuado nosotros con relación a la atención de los derechos del afectado. Entonces, bueno, como comentaba, el derecho de acceso es que nos informen sobre toda la información que tienen sobre nosotros. El derecho de rectificación, como su propia palabra indica, es que modifiquen los datos y se corrijan por datos que sean realmente válidos. Por ejemplo, un cambio de dirección, nos hemos cambiado de dirección, pues nosotros ejercemos el derecho de rectificación. Hay un apartado dentro de la norma que dice que los datos, en caso de que se tenga conocimiento de una modificación de los datos personales de una determinada persona, es necesario ejercitarle el derecho de rectificación, o los datos, perdón, deben de ser actualizados de forma automática, ¿no? No tenemos que esperar a que el afectado nos solicite la rectificación, sino que se puede hacer la rectificación de oficio, que se denomina. Si nosotros tenemos conocimiento de que alguien ha cambiado de dirección, pues simplemente procedemos a rectificar los datos y a actualizarlos, a tenerlos debidamente actualizados. Eso es uno de los elementos, uno de los pilares básicos de la normativa de protección de datos, que los datos estén debidamente actualizados y puestos al día. Derecho de supresión, que es el borrado de datos, y ahí nos encontramos con el derecho al olvido. Ya lo habrán oído en algunas ocasiones, que el derecho al olvido es que borren todos nuestros datos que puedan figurar en redes sociales, en Google o en cualquier buscador, ¿vale? El derecho al olvido realmente es un añadido más, es un elemento superior con relación a lo que es el derecho de supresión. Cuando nos referimos al derecho de supresión nos referimos a que eliminaran los datos nuestros de unos determinados tratamientos. En el caso del derecho al olvido, afecta a todos los datos que pueda haber de Internet y que se hayan comunicado desde esa base de datos a terceros, porque se tiene obligación de comunicar a esos terceros que se ha ejercido el derecho de supresión y que también deben de proceder a la supresión de esos datos. Limitación al tratamiento. Esa limitación al tratamiento es que nosotros podemos facilitar una serie de datos, pero decir que esos datos únicamente se van a tratar para una finalidad para la cual nosotros hemos dado esos datos. Por ejemplo, nosotros facilitamos nuestros datos para comprar una televisión, podemos decir que los datos esos los pueden tener con el fin de poder atender la garantía del televisor, por poner ejemplo, pero que no nos pueden enviar publicidad, ¿vale? Ahí limitamos el tratamiento para que no nos puedan enviar publicidad o cualquier otro tipo de información o que se utilice para cualquier otra finalidad. Portabilidad también es una novedad. La portabilidad de datos es algo parecido a la portabilidad del número de teléfono. Es que nuestros datos personales pasen de una entidad a otra. Pidamos una copia de esos datos y esos datos sean comunicados a un tercero. Por ejemplo, si cambiamos de médico. Nosotros estamos en una clínica privada y nos va a atender otro médico privado. Pues podemos coger y solicitar que esa clínica privada comunique todos los datos de nuestro expediente a la otra clínica privada. Es algo parecido a lo que es la portabilidad del número de teléfono. Y el derecho de oposición. El derecho de oposición es que en ningún momento pueden coger y pueden recoger, tratar datos nuestros. Nos oponemos explícitamente a que puedan recoger y tratar nuestros datos. Por lo tanto, nunca van a poder tener los datos nuestros. En el momento en que esa entidad detecta que se han cargado datos o que se han recabado datos sobre una determinada persona, se tiene la obligación de suprimir esos datos, de eliminarlos de oficio sin ningún tipo de intervención. Otros derechos que hay, que también están reconocidos, es la adopción de decisiones automatizadas. Nadie está sometido a que se puedan adoptar decisiones automatizadas sobre la persona, ¿vale? Eso es algo que se realizaba o se realiza, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, que se establecen perfiles de compra o perfiles de poder adquisitivo en base a los hábitos de consumo, ¿vale? Y las transferencias internacionales. Lógicamente, no se pueden realizar transferencias internacionales de datos, salvo que esté amparado por un derecho o una norma de la Unión, o bien que haya autorizado expresamente el afectado.
Ahora, con relación al deber de confidencialidad, anteriormente habíamos visto los derechos, ¿vale? Ahora vemos las obligaciones. Estamos hablando de las obligaciones que hay dentro de las empresas con los trabajadores, ¿vale? Todos los trabajadores dentro de una empresa que tengan acceso a datos personales, que estamos hablando del usuario en la primera parte de este webinar, estamos hablando de que eran las personas dentro de una empresa que entran dentro de, van a poder acceder a la información, a los datos personales de los ficheros o tratamientos que se encuentran dentro de la empresa, ¿no? Y va a tener acceso a la información. La normativa de protección de datos es extremadamente clara y es muy explícita, ¿vale? Y dice que los responsables y encargados del tratamiento, o sea, las empresas, así como todas las personas, hablamos de los trabajadores, que intervengan en cualquier fase del tratamiento, estarán sujetos al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1f del reglamento. O sea, tiene obligación de guardar secreto con relación a toda la información a la cual hubieran tenido acceso, incluso una vez hubieran terminado la relación con el responsable del tratamiento. Este elemento es muy importante porque no tiene una caducidad. ¿De acuerdo? No tiene una caducidad. El deber de secreto es con carácter perpetuo, podemos decir, ¿no? Cualquier persona que tenga acceso a la información en ningún momento podrá revelar nada de esa información. La obligación señalada en el apartado anterior será complementaria a los deberes de secreto profesional de conformidad con la normativa aplicable. Muy poquito después de lo que fue la normativa de protección de datos de la Ley 3/2018, fue publicada la Ley 1/2019, que era la Ley de Secretos Empresariales. Esa Ley de Secretos Empresariales habla específicamente con relación no solamente a los datos de carácter personal, que para eso se ocupa la normativa de protección de datos, sino con cualquier información sobre procedimientos, técnicas, patentes, etcétera, métodos de trabajo, etcétera, que tengan las empresas y que también se obliga al deber de secreto por parte de los trabajadores. O sea, estamos hablando de la confluencia de dos normativas, ¿vale?, con relación al deber de confidencialidad y secreto tanto de los trabajadores, ¿vale?, como de cualquier tipo de colaborador. Entendemos el colaborador como una entidad externa que tiene acceso a los datos personales del responsable del tratamiento. Que podríamos establecerlo como, por ejemplo, el asesor laboral, podemos establecerlo, por ejemplo, el asesor fiscal, si tuviera acceso a los datos de clientes y proveedores. Colaboradores que fueran autónomos, por ejemplo, un comercial autónomo, que fuera un colaborador de la empresa, o alguien que trabajara dentro de la empresa que fuera autónomo, esos serían los considerados colaboradores y son entidades externas. Ellos serían encargados del tratamiento. Igual están obligados al deber de secreto, lo que pasa es que eso se recoge no solamente en el contrato en las obligaciones, perdón, con relación a la normativa de protección de datos o a la Ley 1/2019, sino también en un contrato específico que es el contrato de encargo de tratamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aunque hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. ¿Vale? Poco más que decir, lo indiqué antes. Por otro lado, el artículo 5.f, que es al que nos estaba refiriendo antes por parte de la LOPD-GDD, los datos serán tratados de tal manera que se garantice la seguridad adecuada de los datos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante aplicación de técnicas medidas técnicas u organizativas apropiadas, integridad y confidencialidad. Muy importante con relación al deber de confidencialidad y el deber de información, etcétera. Hay un elemento que entra dentro de la normativa de protección de datos que se denomina la diligencia debida, ¿vale? En el cual el responsable del tratamiento, o sea, las empresas, no solamente tienen que cumplir la normativa de protección de datos, sino que tienen que acreditar que cumplen con la normativa de protección de datos. Eso es un elemento muy, muy importante. En caso de que haya cualquier tipo de problemática con relación a la normativa de protección de datos, tienen que tener en cuenta que la Agencia de Protección de Datos le va a pedir cuentas y le va a decir que documente o que acredite documentalmente de qué forma han estado cumpliendo la normativa y cuál ha sido el motivo del fallo o esa fuga de datos o esa rotura de seguridad de los datos personales, ¿vale? Entonces es importante que todos estos apartados, lo que es la seguridad de los datos, la integridad, la forma de recogida de datos, todo se encuentre debidamente documentado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes ya hablamos del
encargado del tratamiento ya lo he estado referenciando en bastantes ocasiones, ¿vale? La persona física jurídica, que autoridad pública, servicio u otro organismo que trata de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, ¿vale? Cuando se elija un encargado del tratamiento, es necesario aplicar el deber de diligencia debida, eligiendo y vigilando. O sea, se tiene que elegir un correcto encargado del tratamiento y el encargado del tratamiento tiene que acreditar que cumple realmente con todo lo exigido en la normativa de protección de datos con relación a la seguridad de los datos. No podemos elegir un asesor laboral, o no podemos elegir un asesor fiscal, o no podemos elegir un proveedor de servicios de Internet que no cumpla con la normativa de protección de datos. Porque si hay algún tipo de problema con relación a esos datos, por ejemplo, que sus sistemas informáticos no sean los correctos y haya una fuga de datos, los responsables, inicialmente nosotros seremos los responsables, porque tendríamos que haber elegido un encargado del tratamiento que nos garantizara, en la medida de lo posible, nos garantice el correcto cumplimiento normativo y que evite la alteración o pérdida o acceso no autorizado de los datos, ¿vale? ¿Qué formas hay de verificarlo? Bueno, principalmente si el encargado del tratamiento se adhiere a un código de conducta. Hay una serie de sellos de garantía, unos códigos de conducta, en los cuales las entidades de forma voluntaria se integran. Realmente el tema del código de conducta hoy por hoy prácticamente es inexistente. Los códigos de conducta, había una serie de códigos de conducta anteriores, esos han quedado desfasados y solamente se ha aprobado de momento un código de conducta. Esto es algo que irá evolucionando, ¿vale? Los códigos de conducta, de forma que se vaya garantizando que determinados sectores cumplen con unos determinados requisitos. ¿Vale? Pero ese código de conducta pues, se da en muy pocas ocasiones. Anteriormente existía para las compañías de seguros, anteriormente existía para los sector sanitario, para algunos sectores muy concretos, pero ahora mismo creo que la primera que se ha dado por parte de la Agencia de Protección de Datos de código de conducta, no estoy muy seguro, pero creo recordar que era de algo de marketing directo. El primer código de conducta que se ha creado. Entonces, por parte de empresas de marketing directo. Entonces, actualmente buscar alguien que está adherido a un código de conducta es muy complicado. También hay que tener en cuenta que hay muchas veces que ponen un sello empresas de protección de datos que dicen que esta empresa cumple con la normativa de protección de datos y te pongo este sello diciendo que lo cumples y te lo ponen en la página web, etcétera, etcétera. Sobre todo suele darse en algunas entidades, ¿no? a nivel nacional. Entidades que se dedican a comercializar servicios de protección de datos, no hay ningún tipo de sello reconocido por parte de la Agencia de Protección de Datos como que poniendo un sello determinado la empresa cumple con la normativa de protección de datos. En ese sentido también hay que tener cuidado porque hay veces que a lo mejor el encargado del tratamiento indica que tiene un determinado sello de garantía y realmente ese sello de garantía no tiene realmente mayor validez que un papel con un logotipo muy bonito. Lo habitual es, pues pedir un informe o bien enviar a los propios auditores, pero lo habitual es pedir un certificado, algún tipo de informe o algún tipo de certificado a la entidad con el fin de que nos acredite que realmente cumple con la normativa de protección de datos. Y si no nos lo remite, pues tendremos que buscar a un tercero que realmente nos garantice cumplimiento normativo. Hay que tener en cuenta que, como he comentado antes, el deber de diligencia en el apartado B, eligiendo e invigilando, ¿vale?, del responsable sobre el encargado, indica u obliga a que cuando nosotros contratemos a alguien, elijamos el mejor que nos pueda dar ese servicio, ¿vale? Eligiendo es elegir el que mejor nos pueda prestar ese servicio e invigilando tenemos que verificar o comprobar de forma regular, cada X tiempo, un año, cada cierto tiempo, que realmente sigue cumpliendo con la normativa de protección de datos. Es algo que es obligatorio. Si hubiera cualquier tipo de problema, nosotros como responsables del tratamiento, al no haber contratado a alguien debidamente, seríamos los responsables de la vulneración, ¿vale? ¿Qué elementos mínimos tiene que tener con el contrato de encargo de tratamiento? Pues la Agencia Española de Protección de Datos es muy clara y ha dado unas directrices muy explícitas en ese sentido.
¿Qué operaciones va a realizar con el tratamiento de datos? Yo te voy a entregar los datos de mis trabajadores y tú vas a utilizar estos datos para la finalidad de confeccionar, hacer el cálculo de nóminas y elaborar las nóminas y preparar la documentación para la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Por poner un ejemplo, podría ser cualquier otra finalidad. Deber de confidencialidad. El encargado del tratamiento debe de acreditar que sus empleados cumplen con el deber de confidencialidad. Eso es bastante sencillo, simplemente con un documento de confidencialidad en el cual el empleado reconoce que tiene acceso a la información y que va a cumplir con una serie de requisitos sería suficiente. Medidas de seguridad que se va a aplicar, copias de seguridad, contraseñas, etcétera. Se puede ser más explícito o más laxo o más generalista e indicar las medidas de seguridad que se pueden aplicar. Si va a subcontratar a algún tercero, si se es autorizado o no, hay que tener en cuenta que si nosotros contratamos un encargado del tratamiento como empresa y esa empresa no puede prestar servicio, va a contratar con otro tercero, nosotros tenemos que tener conocimiento previo de quién va a ser ese tercero. O sea, no se puede hacer libremente, eso es ilegal. O sea, si se va a subcontratar el servicio, hay que indicarse en el contrato con quién se va a subcontratar y si la subcontratación va a ocurrir a posteriori de ese contrato firmado inicialmente, se tendrá que informar 15 días antes al responsable para que dé su aprobación o deniegue ese subencargado. Si lo deniega, no podrá contratarse el servicio con ese subencargado y deberá buscar otro, o bien, si se aprueba, pues simplemente se subcontrata y ya el responsable tiene conocimiento. Pero es muy importante que el responsable del tratamiento siempre sepa con quién está subcontratado el servicio. Es un elemento indispensable. ¿Quién va a atender los derechos de los interesados? Como comenté antes, el derecho a acceso, a rectificación, oposición, etcétera. En este caso pueden ser ejercidos tanto por el encargado del tratamiento como por el responsable del tratamiento, ¿vale? Lo podría atender el asesor o lo podría atender la empresa. Lo habitual es que los derechos los atienda el responsable del tratamiento, porque así tiene control sobre la situación desde el principio. Colaboración en el cumplimiento de las obligaciones del responsable. Siempre el encargado del tratamiento tendrá que colaborar con el auditor del cliente para cualquier tipo de información en el cual le vaya a requerir. Destino de los datos al final, la prestación de encargo de tratamiento. Si va a destruir los datos mediante documentación, mediante documento que acredite que realmente ha sido utilizada la instrucción, si va a devolver los datos, si lo va a comunicar a otro encargado del tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, la colaboración con el responsable para demostrar el cumplimiento. En caso de inspección de la Agencia de Protección de Datos, tendrá que tener una colaboración con el responsable del tratamiento con el fin de poder demostrar que realmente ha sido tanto una elección diligente por parte del responsable al elegir ese encargado, como también el cumplimiento de la responsabilidad que tiene el encargado de cumplir con toda la normativa de protección de datos. Vale, estamos hablando de estos son los elementos mínimos del contrato, ¿vale? Se pueden añadir muchos más elementos, pero básicamente podríamos decir que estos son los elementos mínimos que debe de tener un contrato de encargado de tratamiento, y es obligatorio que ese contrato de encargo de tratamiento se realice. ¿De acuerdo? Ese contrato es imprescindible cuando un tercero va a tener acceso a los datos. Ese documento es imprescindible tener la copia en la empresa por si hubiera cualquier tipo de problema, poder acreditarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Hay que tener en cuenta que las sanciones son muy, muy altas, ¿vale? Ya no existen unos baremos de una cantidad mínima o una cantidad máxima, sino que realmente, bueno, la cantidad mínima no existe y cantidad máxima es desorbitada, ¿no? Todavía no se ha dado ningún caso de una cantidad máxima, y es difícil que en una empresa normal, en una pyme o en una gran empresa que no sea una multinacional se den sanciones muy gordas, pero bueno, las sanciones que hay actualmente para cualquier empresa suponen un quebranto económico bastante importante. Ahora entramos en el registro. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguien tiene alguna pregunta, o ya seguimos con el registro de actividades del tratamiento. Te pregunta Silvia Tejera, te dice, buenas tardes, tenía entendido que el sello ISO 27701 sí garantiza de alguna manera, en este caso, para los servidores, ¿no es así? A ver, la normativa ISO 27000 es
la normativa de seguridad de los datos dentro de lo que son los servidores. Eso es una norma ISO, ¿vale? No te garantiza, es un elemento que acredita que realmente sí que es un elemento para corroborar que realmente se cumple con la normativa de protección de datos con recogida al el tratamiento de datos dentro de los sistemas de información. ¿Es un elemento a valorar en caso de inspección por parte de la agencia? Por supuesto, es un elemento por parte de la agencia que valorará, lógicamente, bien, porque la certificación ISO, la 27000, de seguridad de la información, es un elemento básico, ¿no? De hecho, parte de la normativa de protección de datos y de los procedimientos para el cumplimiento normativo derivan precisamente de esa norma. ¿Vale? Yo cuando me estaba refiriendo a los sellos, me estaba refiriendo no a ese tipo de sello, no me estaba refiriendo a una ISO, sino me estaba refiriendo a los típicos sellos que parecen como un escudo, que te aparece un escudo de un color determinado, normalmente en color azul, con un montón de estrellas, y pone cumple la LOPD, RGPD, el LOPD, GDD y RGPD. Empresa adaptada y que cumple con la normativa. Ese es el tipo de sello que yo me refería. La normativa ISO es otra normativa totalmente diferente. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, ¿vale?, que es obligatorio en los organismos públicos y que va vinculado con el cumplimiento de la normativa de protección de datos, sí que indica la obligatoriedad de la aplicación de la norma 27000. ¿Alguna pregunta más? Por ahora ninguna más. Muchas gracias. Vale. Seguimos. Registro de actividades del tratamiento. Bueno, dentro de lo que es el cumplimiento normativo es obligatorio el tener una documentación que se denomina registro de actividades del tratamiento. Es un documento que tiene que estar a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y que el artículo 30 del Reglamento de Protección de Datos establece que cada responsable de tratamiento, cada empresa, y en su caso su representante, llevarán un registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Y cada encargado, en su caso, el representante del encargado llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, ¿vale? El responsable tendrá que tener un registro de actividades del tratamiento y el encargado tendría que también tener una lista, una serie de categorías de actividades efectuadas por cuenta del responsable, digamos como una especie de índice, ¿vale? Existen excepciones, lo que pasa es que las excepciones son muy particulares, ¿vale? El reglamento dice que ese registro de actividades no se aplicará, por ejemplo, en empresas de menos de 250 trabajadores, salvo que se hagan tratamiento de datos que puedan vulnerar, que puedan atentar contra los derechos o libertades de las personas, o bien que se hagan a gran escala. ¿Qué ocurre? Que la agencia, por ejemplo, para que veamos cuál es el criterio, dice básicamente que un sistema de videovigilancia sí que tiene que tener, y estamos hablando de una simple cámara de vídeo, sí es una de las excepciones al artículo 30. Por lo tanto, podríamos hablar, por ejemplo, que el registro de actividades del tratamiento es algo que es generalizado, ¿vale? Porque en la aplicación del artículo 30 del reglamento, ¿no?, y después de la ley orgánica, la 3/2018, claro, habla de excepciones y básicamente al final las excepciones que hay casi obligan a que todo el mundo tenga el registro de actividades, pero no solamente que obliga, sino que además es un elemento a añadir en caso de inspección, como que se cumple diligentemente con la norma. La obligación del registro de actividades del tratamiento se reitera en la ley 3/2018, cuando dice en su artículo 31 que los responsables y encargados del tratamiento, o en su caso los representantes, deberán de mantener el registro de actividades del tratamiento al que se refiere el artículo 30 del reglamento, ¿vale? Lo que hablábamos anteriormente, ¿vale? Por último, el principio de responsabilidad proactiva que se exige al responsable y encargado de demostrar que se cumple con los principios relativos al tratamiento y la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas y de tener los tratamientos identificados conforme exige el registro de actividades. Conforme exige un registro de actividades es una buena medida organizativa. O sea, que el disponer del registro de actividades es un elemento que acredita una buena medida organizativa y que en el caso de inspección o de requerimiento de documentación por parte del organismo regulador sería un elemento para acreditar que cumplimos diligentemente y que tenemos una responsabilidad proactiva con relación a los tratamientos de datos personales que realizamos dentro de nuestras instalaciones. ¿Qué contenido tiene que tener el registro de actividades? Pues nombre de los datos del contacto del responsable, o en su caso corresponsable, finalidad del tratamiento,
descripción de las categorías de interesados o las categorías de datos personales, categorías de destinatarios, si hubiera cesión de datos, en caso de transferencias a un tercer país, indicar qué terceros países, ¿no? Y si cumplen con las garantías adecuadas, plazos previstos de supresión de los datos y, cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas organizativas de seguridad que se refiere al artículo 32. En el caso de un encargado del tratamiento, ¿vale? Cuando el encargado del tratamiento, el asesor, hace algo, hace un tratamiento por cuenta del responsable, nombre y datos de contacto del encargado o encargado de cada uno y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y en su caso del representante responsable o del encargado y del delegado de protección de datos. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable, en su caso las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, y cuando sea posible una descripción general de las medidas técnicas organizativas de seguridad. Bueno, aquí hablamos de lo que es el registro, realmente un registro, un ejemplo de registro del apartado de lo que hemos visto de los elementos mínimos. Lógicamente el registro de actividades de tratamiento incluye muchísimas más cosas, ¿vale? Estamos hablando de un documento bastante complejo, bastante amplio, ¿no? Y tiene que estar adaptado además para cada una de las entidades. Pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un registro de actividades de videovigilancia en el que vemos responsable, datos de contacto del responsable, actividad videovigilancia, legitimación, artículo 6.1.e, interés público, de una misión de interés público, fines del tratamiento, garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones, nombre de datos de contacto del delegado de protección de datos, si existiese. El delegado de protección de datos es una figura nueva que hay a nivel de agencia de protección de datos, ¿no? Es como un interlocutor que actúa entre lo que es el responsable del tratamiento y la agencia de protección de datos. Volvemos a lo mismo con relación también al tema de lo que estuvimos hablando antes, lo que he comentado del sello 27.000, la oyente, y con relación a los famosos sellos. Hay muchas personas que se están arrogando, que están diciendo que son delegados de protección de datos. La normativa de protección de datos no dice que dice que delegado de protección de datos, cualquiera puede ser delegado de protección de datos. Eso dice la normativa, pero la Agencia de Protección de Datos ha establecido un criterio de certificación en el cual los delegados de protección de datos que superan una determinada formación y conocimientos y, lógicamente, un examen, son delegados de protección de datos certificados, ¿vale? Los delegados de protección de datos certificados son muy poco numerosos. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en lo que es la provincia de Las Palmas, creo que estamos 4 en total ahora mismo, 4 delegados de protección de datos certificados. Los demás que indican que son delegados de protección de datos realmente no están certificados. No quiero decir que no puedan prestar ese servicio. Lo que sí es que lo que dice la agencia es que los delegados de protección de datos certificados tienen los conocimientos técnicos suficientes para poder realizar esa función. Simplemente es una salvedad, una indicación que indica la Agencia de Protección de Datos y que es importante tener, simplemente porque es como el que coge y dice que es abogado y después, cuando vas a juicio, resulta que no puede ir al juicio porque no es abogado, sino que dice que es asesor fiscal, perdón, que es asesor jurídico. En ese sentido hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Porque al paraguas de todo el desconocimiento que ha habido con relación a la normativa de protección de datos, mucha gente está diciendo que es delegado de protección de datos, incluso se notifican como delegados de protección de datos. Y bueno, yo conozco a alguno que dice que es delegado de protección de datos que, bueno, pues yo creo que no tiene suficientes conocimientos para llevar esa tarea, ¿no? Para hacer esa función. Pero bueno, ya después cada uno es libre de actuar como quiera. Pero en el caso de los delegados de protección de datos sí que hay un sello específico en el que se indica desde cuándo se es delegado de protección de datos, y es un sello que está controlado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero ya digo, para ser DPD no es obligatorio no es obligatorio tener la titulación, aunque sí es algo que sí es muy importante, y de hecho es una forma de garantizar que realmente ese profesional tiene los conocimientos necesarios. No se ha colado a alguien que lleva desde hace 2 meses metido en protección de datos, que yo he visto casos de ese tipo, ¿no? De personas que no tienen unos conocimientos profundos de protección de datos, vieron la oportunidad, como puede ocurrir ahora con el tema del virus, han visto muchas oportunidades de negocio, se metieron y después ha habido numerosos problemas. Categorías de datos personales, en el caso de videovigilancia de la imagen, tipos de afectados, descripción de las medidas técnicas y organizativas, pues contraseña dentro del sistema,
copias de seguridad, el grabador estará en una ubicación protegida que nadie podrá acceder, etcétera. Categoría de destinatarios, si hubiera algún destinatario de los datos, transferencias internacionales, si las hubiera, y los plazos previstos de conservación. En el caso de videovigilancia, lógicamente, estamos hablando de un mes. ¿Vale? Vamos a entrar ya directamente con lo que es la actualidad de la normativa de protección de datos y garantía de derechos digitales. No sé si hay alguna pregunta o seguimos para adelante. Había otra ¿Sí? de Juan Carlos que te dice, para evitar que un autónomo ponga su dirección postal física en los textos legales, ¿podrían contratar un apartado de correos? En algunos casos se está indicando la dirección de apartados de correos para un autónomo dentro de lo que es una página web. Estamos hablando de la LSSI, no estamos hablando de la LOPD. En principio, la LSSI, los datos que solicita son muy explícitos y una dirección de postal, ¿vale? A un apartado postal, entiendo, porque no es un caso que yo haya llevado directamente, yo siempre he recomendado que se ponga la dirección física, no sería válido porque una dirección fiscal es realmente una dirección virtual, es como poner una dirección de correo electrónico. Y la LSSI es muy explícita, que se tiene que poner una serie de datos. En el caso de las empresas hay que indicar el CIF, igual que el DNI. Muchos autónomos no ponen el número de DNI en la página web cuando es obligatorio. Yo recomendaría poner o una dirección física, a lo mejor no su dirección física real, pero sí una dirección física de postal que le pudiera servir. Un apartado de correos, yo no conozco ningún caso en el que realmente se haya sancionado a alguien por ese motivo, pero sí que yo recomendaría preferiblemente una dirección postal a una dirección de apartado de correos. Si no tiene opción, utilice la dirección de apartado de correos, pero se arriesga a un posible incumplimiento de la LSSI, que ya digo, yo hasta el momento no tengo conocimiento de que a nadie se le haya sancionado por ese motivo. A nivel de protección de datos, el no poder localizar al afectado, ahí sí podría ser motivo de sanción, posible vulneración de la norma, ¿no? Por obstruir la labor inspectora poniendo una dirección postal en vez de una dirección física, en caso de que no llegara la comunicación. Pero no lo puedo decir al 100%, yo personalmente no conozco ninguna sanción por poner una dirección de apartado de correos. La otra pregunta era... ¿Hola? Solamente estaba esa, Víctor, perdón. Vale, nada, vale. Bueno, pues vamos a entrar ya en el último tramo, actualidad de la Ley de Protección de Datos, la situación actual que tenemos, que además es muy nueva para todos nosotros. Nos hemos encontrado con situaciones complejas y con nuevos requerimientos y, bueno, vamos a intentar aclarar una serie de aspectos. Primero, actualidad de la normativa de protección de datos, teletrabajo y desconexión digital de los trabajadores. La normativa de protección de datos es muy explícita. Indica que existirá desconexión laboral de los trabajadores. O sea, un trabajador tiene derecho a que se utilizan medios técnicos cedidos por la empresa para desarrollar su trabajo, tiene derecho a la desconexión digital. Esto es, que una vez que termina su jornada laboral no puede recibir ningún tipo de comunicación por parte de la empresa. Y la empresa estará obligada a cumplir y a poner las medidas técnicas necesarias para evitar que se vulnere su derecho al descanso. ¿De acuerdo? Entonces, primero, los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, fuera del tiempo, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación en la vida laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido a la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. ¿Vale? Por último, en caso de que tenga representantes de los trabajadores, el empleador elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que se definirán las modalidades de ejercicio de derechos, de la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas y evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho de desconexión digital de los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculada al uso con fines laborables de herramientas tecnológicas. Esto está muy en boga hoy en día,
prácticamente todos nos hemos visto, todos que trabajamos en oficinas y en despachos, nos hemos visto obligados a hacer teletrabajo y se ha visto, realmente esta normativa es de hace 2 años, pero ahora realmente es cuando se ha visto la problemática que hay de que el jefe te coge y te manda correos electrónicos o que te manda SMS o te manda WhatsApp a un día a las 10 de la noche para que toda la mañana siguiente hagas un determinado trabajo, ¿no? O estás de vacaciones y contacta contigo, etcétera. Bueno, la normativa básicamente lo que dice es que eso está prohibido, eso no se puede realizar. Es más, el responsable de la empresa, el empleador, tiene obligación de poner las medidas técnicas y organizativas para hacer que eso se evite. ¿De qué forma se evita? O bien con acciones de formación y sensibilización, o por ejemplo, en empresas grandes, estableciendo un horario de entrega de los buzones de correos. O sea, ahora mismo que se hace teletrabajo, pues el responsable de informática, lógicamente previa orden de la dirección de la empresa, establecerá que cualquier mensaje que llegue al buzón de correos desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la tarde de un día hasta las 8 de la mañana del día siguiente, o desde las 5 de la tarde de un día hasta las 8 de la mañana del día siguiente, esos se quedarán en el buzón en espera hasta la siguiente jornada laboral. De forma que si coincide que se manda un correo electrónico un viernes a las 8 de la tarde, la persona no va a ver ese correo electrónico hasta el lunes por la mañana, permitiéndole descansar y permitiéndole conciliar, lógicamente, su vida personal y familiar, porque puede generar situaciones de ansiedad o situaciones de estrés al que tenga que preparar una determinada documentación o atender un determinado requerimiento por parte del empleador, ¿vale? Y eso ocurre tanto con el correo electrónico como con cualquier tipo de comunicación. O sea, cualquier tipo de comunicación relacionada con el teletrabajo en el cual haya un flujo de información, haya comunicaciones, se tiene que establecer un horario de inicio y un horario de final de esas comunicaciones. No se puede enviar comunicaciones por parte de la dirección a los empleados o entre departamentos de forma indiscriminada. Se tiene que establecer un horario. Con relación a la utilización de otro tipo de herramientas, pues exactamente lo mismo. Si no hay forma de evitar poner dispositivos intermedios, como puede ser el servidor de correo, para que no entregue los correos, pues simplemente la sensibilización o la información a los responsables indicando, oye, mira, salvo que sea algo extremadamente urgente o importante y no haya causa que se puede evitar el contacto, hay que evitar hasta el inicio de la siguiente jornada laboral el contactar con el empleado, ¿vale? Esta situación pues, se puede, no es algo tampoco absoluto, es modulable. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de seguridad o estamos hablando del sector sanitario, se puede contactar con el trabajador que esté de baja o que esté descansando, decirle, mira, tenemos un problema de servicio, es imprescindible prestar el servicio, no hay nadie, necesitamos que tú vayas a dar este servicio. En ese caso se podría romper esa situación, ¿no? Pero habitualmente no se puede, se tiene que respetar esta situación y no se puede romper esta situación. Por otro lado, con relación a la actualidad también de la normativa, es la videovigilancia y las cámaras térmicas, ¿vale? El uso de los termómetros en establecimientos públicos, ¿vale? Con relación al tema del COVID-19. La Agencia de Protección de Datos, con relación a lo que ha ocurrido con el tema de la venta, ¿no? Que se están empezando a vender por todos lados, termómetros digitales sin contacto, se están vendiendo cámaras con control de temperatura, bueno, se están vendiendo se están ofertando un montón de dispositivos, aparte de los dispositivos que puede haber de desinfección, ¿no? Que incluso en algunos casos se están diciendo que son hasta tóxicos, que se tenga mucho cuidado porque determinados productos de desinfección que se están vendiendo como, además, unos precios desorbitados, ¿no? Muy altos, se están ofreciendo como productos milagro y Sanidad ya ha indicado que no usados correctamente o convenientemente son tóxicos. Hay un comunicado de la propia Agencia Española de Protección de Datos de este último 30 de abril, ¿vale? Que, en primer lugar, indica que la utilización de termómetros o cámaras térmicas para permitir o no permitir el acceso a personas a locales requeriría primero que se pronuncie el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Lógicamente, la comunicación del Ministerio de Sanidad se hará en coordinación con la Unión Europea. Es una locura el que aquí en Canarias o en España se ponga una normativa y se diga que una persona con fiebre no puede entrar en un supermercado cuando en el resto de Europa sí se puede entrar libremente en un supermercado. Lógicamente, se entiende que la coordinación tiene que ser conjunta, ¿no? Bueno, pues hasta el momento, estamos hablando del 30 de abril, al día de hoy todavía no se ha pronunciado el Ministerio de Sanidad y parece que
que va a tardar en pronunciarse o que no va a terminar pronunciándose. No se sabe todavía, pero parece que no hay mucho interés por parte del organismo para pronunciarse. Y después, la Agencia de Protección de Datos en el propio comunicado ha indicado que el tratamiento de la toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados, ¿vale? Que me obliguen a mí a tomarme la temperatura para entrar en un supermercado, que al fin y al cabo es un establecimiento público, ¿vale? Es una injerencia dentro de mi privacidad, porque yo puedo tener fiebre, pero no tengo por qué tener el virus del COVID. Puedo tener cualquier tipo de enfermedad, puedo tener una infección, puedo tener cualquier cosa que me eleve la temperatura, ¿no? Eso se da sobre todo mucho en determinadas personas, ¿no? Entonces, lo que dice que supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados, por una parte, porque afecta a datos relativos de la salud de la persona. No solamente porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo, sino también porque a partir de él se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como en este caso la infección del coronavirus. ¿Vale? Creo que queda claro. O sea, se está diciendo que porque yo tengo una temperatura alta, ya tengo una determinada enfermedad, ¿no? Es como si nos remontamos a 30 años atrás, una persona que tuviera unas marcas determinadas en la piel era seropositivo, ¿no? O tenía SIDA, ¿no? Y automáticamente era excluido, ¿no? Porque tenía unas marcas y después podía no tener nada. Entonces, haciendo un símil, lógicamente con las debidas reservas, pero la temperatura, aparte de que entramos en un dato, directamente datos de carácter de salud, nos estamos encontrando con que se asume que una determinada persona padece una enfermedad concreta por tener una alta temperatura, cuando no es así. El comunicado es muy largo, pero sigue que los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo, que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere o no relevante, y sobre todo que puede haber sido contagiada por el virus. O sea, se deduce que cuando yo voy a un supermercado, me toman la temperatura y estoy yo y hay 5 personas detrás. Y a mí me dicen, mira, no puedes pasar porque tienes fiebre. Eso está atentando, eso es una vulneración muy grave de la normativa de protección de datos, porque están revelando mi información, las personas aquí detrás pueden conocerme y ya están considerando simplemente por la toma de temperaturas que yo puedo tener un virus, o sea que yo ya estoy enfermo, que seguramente no lo esté, ¿vale? Por eso es la alerta de la propia Agencia de Protección de Datos. Cuidado con lo que se está haciendo, porque se está diciendo que una persona con una determinada temperatura está enferma de una determinada enfermedad, pero además se lo estáis revelando a un tercero, porque al impedirle entrar, todas las personas que van detrás de esa persona o las que estén dentro que lo vean, van a considerar que esa persona tiene una enfermedad, por lo tanto la estamos estigmatizando en cierta medida, ¿no? Entonces, es otro motivo por el cual da la alarma a la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Es por ello que las medidas tendrán de aplicarse solo atendiendo a criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en la relativa a su utilidad como en su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían no ser sustituidas con igual eficacia por otras menos intrusivas. Aquí lo que está comentando básicamente es que no hay unos criterios definidos, los criterios los debe definir el Ministerio de Sanidad. Habrá termómetros que tengan una precisión de 0,2 o 0,1 grado y otros que tengan 0,5. Una diferencia, una precisión de 0,5 o una persona que no sepa tomar bien la temperatura, que además deberá de ser una persona que está debidamente preparada, tú no puedes poner a cualquiera a tomar una temperatura, porque lógicamente tiene que saber tomar la temperatura y tomar una serie de decisiones en base a ese tipo de temperatura. Además, todas las personas a las cuales les tome temperatura, esa persona podrá ser potencialmente infectada, porque alguno de ellos puede tener la enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de una situación un poco compleja, sobre todo también a nivel de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Lo que dice este párrafo básicamente es que las medidas que deben de aplicarse son atendiendo a criterios definidos por las autoridades sanitarias. O sea, no puede llegar aquí cualquiera y decir yo te vendo un termómetro o te vendo una cámara infrarroja y cuando una persona marque 38 grados no la dejes pasar porque tiene el virus. O sea, no, porque puede haber errores en la toma de temperatura. Puedes tú tener 36,8 y la máquina marcarte 37,2. Son 0,4 grados de diferencia, pero ya se considera que tienes fiebre, ya no te dejan entrar, pero tú realmente no la tienes y es un error de la máquina. Entonces, con ese tema hay que tener mucho cuidado.
En conclusión, ¿qué es lo que dice la Agencia de Protección de Datos? Aparte de que el dato de temperatura y el dato es un dato de carácter de salud, que se está revelando ese dato de salud a terceros, porque si tú prohíbes entrar a una persona en un determinado establecimiento, está revelando la información relativa al dato de carácter personal de esa persona y que puede tener una determinada enfermedad a terceros. Por lo tanto, es una revelación a personas no autorizadas y que solamente se puede hacer por medio de criterios definidos por las autoridades sanitarias. Finalmente, la agencia dice, cuidado, que es que aparte no hay legitimación legal, no hay nada legal a nivel de la normativa de protección de datos que lo ampare. ¿Por qué? Por un lado, porque no existe el consentimiento expreso de la persona, del afectado, porque mi consentimiento, el consentimiento que yo voy a dar para que a mí me tomen la temperatura está supeditado a que si no me toman la temperatura no me dejan entrar libremente en el local. En un local que, por cierto, es un local público, ¿vale? Que no puede prohibir la entrada a nadie, porque eso por ley está establecido así. Por lo tanto, no tengo una decisión libre para que me tomen la temperatura. Por lo tanto, no hay legitimación a nivel de normativa de protección de datos con relación al consentimiento. Y tampoco hay un consentimiento, una legitimación con relación a interés público, porque el organismo que podría regular que existe un interés público para la recogida y tratamiento de esos datos de salud, no ha emitido comunicado al respecto diciendo que se pueda tomar. Por lo tanto, la Agencia de Protección de Datos dice, oiga, que no hay un organismo público que refrenda que esto se pueda realizar y que sea correcto realizarlo, y lógicamente ese organismo público dirá qué homologación tienen que tener los sistemas de medida. Tendrán que tener pues una tolerancia de 0,1, 0,2 o 0,3 grados como máximo, tendrán que estar homologados, etcétera, etcétera. En conclusión, lo que dice la Agencia de Protección de Datos es que no hay legitimación por parte de la normativa de protección de datos. Por lo tanto, podríamos hablar de que la recogida de esa información, o sea, el tomar los datos de temperatura de la gente, podemos decir que no es legal porque no está legitimado en ningún apartado de la normativa de protección de datos y que el Ministerio de Sanidad tampoco ha dado instrucciones en ese sentido, ni tampoco en ningún país europeo. Así que a día de hoy hay que tomarlo con mucho cuidado y en las empresas hay que evitar poner este tipo de sistemas de recogida de datos porque podría acarrear una posible denuncia y una posible inspección que con una multa pues bastante alta. Por otro lado, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente con relación al tema del teletrabajo, nos encontramos con que estamos teniendo una serie de dispositivos en nuestras instalaciones que son de la empresa y que tratamos datos de carácter personal o datos personales de nuestros clientes, proveedores, empleados en nuestra propia casa, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener bien los datos a través de una tablet o a través de un teléfono. En ese teléfono podemos tener nuestros contactos y hay una serie de recomendaciones que son necesarias para evitar que puedan hackearnos el dispositivo móvil o bien que podamos perder la información. Primero, configurar métodos de bloqueo por medio de PIN, contraseña o patrón para que nadie pueda acceder al dispositivo si no lo tiene. Mantener siempre actualizado el dispositivo con la última versión del software que tenga, ¿no? de Android o del iOS OS. No conectarse a redes públicas no protegidas. Cuidado con el tema de las redes públicas. Muchas veces los hotspots, los puntos de conexión, son puntos de conexión falsos y lo que se utilizan es para analizar el tráfico y robarnos contraseñas. Hay que tener mucho cuidado. Mantener las redes Wi-Fi y Bluetooth desactivados del teléfono cuando no se utilicen. Realizar copia de seguridad de los teléfonos o de los dispositivos de forma regular. No anular las recomendaciones del fabricante. El fabricante recomienda, por ejemplo, que no se manipule el sistema operativo para abrirlo, lo que se denomina vulgarmente rotear el dispositivo, pues que no se realice. Instalar siempre aplicaciones en tiendas oficiales, olvidarse de instalar cualquier aplicación que te llegue a través de un enlace de WhatsApp. Instala esta aplicación que es muy buena, normalmente suelen ser virus, igual que evitar el rellenar formularios que te llegan a través de SMS o cualquier cosa. Dice, rellena este formulario y te damos un cupón de 50 euros para Mercadona. Suelen ser 99%, 99,9% de las veces es falso. Aplicaciones o servicios que se anuncian como gratuitos suelen traficar con la información de los usuarios. Cuando no se cobra por algo, tú eres ese algo, ¿vale? Eso es una máxima en datos, ¿no? En protección de datos. Si algo no te cuesta dinero, es que tu dato es el que vale el dinero, ¿no? Y cómo se le paga.
Instalar únicamente aplicaciones que se vayan a utilizar y que se necesiten. Y lógicamente, como comenté antes, conceder los permisos a las aplicaciones que los necesiten de verdad. No dar los permisos a las aplicaciones. Las aplicaciones muchas veces piden permisos que no son necesarios para su funcionamiento, como puede ser el acceso a las fotografías, el acceso a la cámara, el acceso al micrófono, y en muchos casos no es necesario. Y por último, podemos decir, al igual que con los dispositivos portátiles, hablamos de las tablets y de los teléfonos móviles, en el caso de los ordenadores, siempre con una contraseña. La versión de Windows o de Mac OS siempre actualizada a última versión si fuera posible. Siempre bloquear o cerrar las sesiones tras un tiempo de actividad. Es recomendable poner un protector de pantalla con contraseña y automáticamente las sesiones se cierran. Realizar copias de seguridad regularmente. No conectar el ordenador nunca a una red Wi-Fi que si no tiene contraseña, eso es básico. No hay los hotspots siempre deben de tener contraseña, ¿vale? Acceder a sitios web que siempre tengan protocolo HTTPS. Cuando se navega por Internet y nos vamos a conectar con nuestra empresa o con entidades de compras que vayamos a comprar algo, siempre tiene que haber una versión HTTPS para que vayan encriptadas las comunicaciones. Siempre cerrar todas las conexiones con servidores y páginas web cuando sea posible, la opción de desconectar o cerrar sesión. Eliminar la información temporal, ¿vale? Siempre las carpetas de descarga o el historial de navegación de Internet, siempre que se pueda. Utilizar herramientas de borrado seguro para eliminar ficheros. Una vez que se termina el teletrabajo, una vez que se ha terminado la jornada laboral, ¿vale? Si se han utilizado certificados digitales, deben de ser desconectados y eliminada la sesión, ¿vale? No borrado el certificado digital, porque el certificado seguramente haga falta en otro momento, pero debe de ser borrada la sesión, debe ser desconectada totalmente la sesión. Si se han utilizado memorias USB, CD o DVDs, desconectarlos del equipo y guardarlos en un lugar seguro, siempre. Muy importante que las memorias USB siempre estén encriptadas. Hay herramientas como el BitLocker, que es gratuito en Windows, ¿vale? Se encripta mediante contraseña y si nosotros perdemos la memoria USB, nadie va a poder acceder a la información. Borrar el histórico de navegación, como comenté antes, las cookies y los datos del navegador web, ¿vale? Prestando especial atención a las contraseñas, ¿vale? Es una forma de robar la información de los ordenadores, es acceder a ese apartado. Y por último, cerrar todos los programas o aplicaciones informáticas cuando se realice el trabajo, ¿vale? O cuando se haga un descanso en el trabajo. Con relación al tema del teletrabajo, también pues establecen unos periodos de descanso. A ver, normalmente suele ser pues a lo mejor cada 30 minutos así un pequeño descanso, porque realmente se trabaja mucho más horas con relación al teletrabajo que en la oficina. Entonces, bueno, pues siempre que se haga un descanso en el trabajo, pues cerrar la sesión o apagar el equipo para evitar que haya ningún tipo de problema. Y en principio, pues esto ha sido todo. Nos hemos retrasado unos 15 minutos de lo previsto y no sé si hay alguna pregunta más. Por ahora no se ve ninguna pregunta ni en el chat ni en preguntas y respuestas. Así que si alguien se quiere animar, es el momento. Eso es que ha quedado todo muy claro. Perfecto. Nada, si no hay ninguna pregunta, creo que ya se puede dar por finalizado este webinar y de todas formas creo que queda un buzón, ¿no? Que se pueden consultar preguntas, se pueden hacer preguntas después de la sesión. Si hay alguien que le haya quedado alguna duda o algo, pues yo creo que la puede plantear la consulta y se le contestará por medio de email o por la forma que se establezca. Exacto. Y luego también recordaros que la sesión ha sido grabada y que se os enviará por correo el PDF de la presentación y luego el vídeo estará colgado en el canal de YouTube de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Así que muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar y sobre todo a ti, Víctor, muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros y bueno, pues nada, ya estamos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Venga. Adiós. Hasta luego.